Santa María del Camí, Mallorca, 28 de octubre de 1987. Es una tarde-noche tranquila de otoño en Santa María del Camí, un pequeño pueblo del interior de Mallorca donde, al caer el sol, los bares comienzan a llenarse de rostros conocidos. Como hace habitualmente, Miquel, un joven de 22 años, se despide de sus padres y sale de su casa para ir a tomar unas cervezas al bar Can Calet, establecimiento que suele frecuentar a menudo. Justo enfrente, al otro lado de la calle, se sitúa otro bar, el Savenc, que también está lleno. En su interior, las sillas de madera crujen al moverse, la barra de mármol está salpicada de restos de serrín y la radio entona alguna canción de la época a medio volumen, mezclada con el ruido de vasos, risas y partidas de dominó. En una de las mesas, dos buenos amigos que trabajan juntos en un taller mecánico acaban de finiquitar su jornada y, como de costumbre, se disponen a compartir unas cervezas para cerrar el día. Visten con ropa de faena, pantalones de lona manchados de grasa, camisetas básicas bajo chaquetas vaqueras desgastadas por el tiempo y el trabajo, y ambos llevan las manos aún sucias, con las uñas ennegrecidas de aceite. Entre risas, anécdotas del trabajo y botellines vacíos que se acumulan sobre la mesa, la conversación se torna más áspera, ya que, desde su asiento, uno de ellos fija la mirada en el bar de enfrente. Allí, apoyado en la barra con su habitual aire altivo, está Miquel Morro, conocido en el ámbito nocturno del pueblo por sus salidas de tono y por protagonizar varias broncas en los bares. Has visto quién está en el bar de enfrente, ¿no? Masculla, entrecerrando los ojos mientras da un trago a su cerveza. Su acompañante gira la cabeza con desgana y mira hacia el bar al otro lado de la calle, donde enseguida reconoce a Miquel. No le conoce personalmente, pero su amigo le ha hablado en varias ocasiones de las peleas que han tenido. ¿Otra vez ese flipado? Si tú supieras las que me debe ese cabrón. El que lleva la voz cantante es incapaz de disimular su desprecio. Las palabras brotan con rencor, insultos, reproches del pasado y el recuerdo de una pelea mal cerrada meses atrás. Déjalo estar, no vale la pena. Siempre va así, buscando pelea con quien se le cruce. Sí, pero esta vez no me voy a quedar de brazos cruzados. Mira cómo se ríe, como si el pueblo fuera suyo. Añade, mientras lo señala disimuladamente con el mentón. Minutos después, ven que Miquel sale del bar solo y se aleja despreocupadamente. El que lleva la voz cantante deja el vaso sobre la mesa con un golpe seco y con voz baja pero decidida le propone a su amigo. Vamos a seguirlo, es hora de que aprenda. ¿Qué dices? Te digo que vamos a darle un susto, nada más, para que se le bajen los humos, un par de empujones, que vea que no puede ir por ahí chuleando como si fuera el rey del pueblo. Su amigo duda, le mira y luego observa a la persona que se aleja al fondo de la calle. Está bien, pero sin pasarnos, ¿eh? Su amigo le sonríe socarronamente y ambos recogen sus cosas y salen del bar Savenc para seguir a Miquel. Lo hacen cuidadosamente, sin que el otro se percate, hasta llegar a la calle Miquel Dols, el escenario perfecto que necesitan para su plan, ya que a esas horas no la transita nadie, está completamente desierta. Así, el que es el cerebro del plan, aprovecha el efecto sorpresa, saca un martillo de entre sus herramientas del trabajo y aborda por detrás a Miquel. Le golpea con él, sin que el otro pueda llegar a defenderse, y la víctima cae al suelo medio inconsciente por el golpe. Después, como la golpiza ha sido más brutal de lo que imaginaban y no pueden dejarlo simplemente allí, entre ambos cogen como pueden a Miquel y lo cargan en el maletero del coche de uno de ellos, el que está más como espectador que ejecutor. Se suben al vehículo y conducen hasta el domicilio de un tercer amigo. Al acercarse, oyen música, voces, risas y el ruido de niños jugando. Recuerdan entonces que su amigo tenía un cumpleaños en familia esa noche. El que ha golpeado a la víctima se acerca a la puerta y toca varias veces con los nudillos. Esperan unos segundos hasta que su amigo les abre la puerta, sorprendido de verles. Hombre, ¿qué hacéis por aquí a estas horas? Escucha, tenemos un problema. Miquel, lo tenemos en el coche. ¿Cómo? Está en el maletero. Le he dado con un martillo. Está inconsciente. No sabemos si está muerto. Necesitamos tu ayuda. El dueño de la casa se queda inmóvil. La sonrisa desaparece de su cara como si se la hubiesen arrancado de golpe. ¿Qué coño decís? ¿Que lo habéis matado? Que no lo sabemos, pero no lo podemos dejar ahí. Si alguien lo encuentra...
Su amigo se frota la cara, nervioso, y mira hacia atrás, a la fiesta. Está bien, dadme un minuto. Se mete dentro de la casa y minutos después sale vestido con una chaqueta y los tres se meten en el coche. Conducen hacia las afueras del pueblo por el camino de Cuanegra, en dirección a la finca de Santurrayeta, y cuando llegan, el ejecutor del crimen y el amigo que acaban de recoger sacan el cuerpo del maletero y lo dejan detrás de un ribazo, que es un muro de piedra seca algo elevado, mientras que el tercer implicado se queda inmóvil en el coche. Cuando dejan el cuerpo, el que ha golpeado con el martillo se da cuenta de que Miquel todavía respira y piensa que lo mejor es callarle para siempre, así que agarra una roca cercana de unos 60 kilos y le golpea en la cara con ella. Después de eso, su víctima deja definitivamente de respirar. El siguiente paso, pues, es encontrar un lugar donde esconder el cadáver para que nadie lo encuentre, ya que no pueden dejarlo simplemente allí, así que enciende un mechero que lleva encima y da una vuelta por toda la finca de Santurrayeta hasta que da, en la parte de atrás, con un pozo abandonado. Coge de nuevo el cuerpo, lo arrastra hasta allí y lo lanza al interior del pozo. Después se quita las ropas de trabajo que lleva, ya que han quedado manchadas de sangre tras el golpe que le ha dado a Miquel con la piedra, y les prende fuego con el mechero. Y finalmente, con el trabajo ya rematado, los tres abandonan el lugar bajo la promesa de no relatar lo que ha sucedido esa noche. Fisonomías criminales. Capítulo 27. La desaparición de Miquel Morro. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este pequeño espacio donde abordamos crímenes presentes y pasados de nuestra historia. En esta ocasión, volvemos con un caso recomendado por uno de nuestros oyentes, A Morilla, que es precisamente de Santa María de Alcamí, y pidió si podíamos hacer este caso que sucedió hace muchos años en su pueblo, así que espero poder narraros bien el caso y que lo disfrutéis. Como habréis notado, he cambiado la música de introducción del podcast. Espero que nadie se haya asustado y se haya pensado que se había equivocado de programa o que algo raro pasaba. Simplemente, aunque me da pena porque la otra música me encantaba y me parecía ya distintiva del podcast, he tenido que cambiarla por temas de copyright. Yo pensaba que no los tenía, pero parece que sí, así que espero que con esta ya no haya problemas. Y aprovecho también para comentar y agradeceros sobre todo a los que me escucháis por YouTube, ya que en cosa de una semana el canal ha crecido una barbaridad y está siendo una auténtica locura con todos los comentarios bonitos que estoy recibiendo, así que primero que nada quería agradeceros por todo y segundo disculparme porque aunque estoy intentando ir respondiendo a todos los comentarios, son tantos que empiezo a no dar abasto y me sabe fatal porque los que me conocéis ya sabéis que me gusta charlar con vosotros y responderos a todos, pero esto está llegando a una magnitud que me es imposible, así que me disculpo si dejo algunos sin responder. Eso sí, os voy leyendo a todos, eso por supuesto tenedlo claro. Y ya para terminar y callarme con esto, que sé que querréis escuchar ya al caso, sé que me hago pesada, pero como siempre hago el apunte por si acaso porque nos conocemos, y es que parte de los diálogos y la ambientación narrada antes son aportación mía basándome en la información, pero siempre lo repito, los hechos, el crimen, dónde estaban, hacia dónde fueron, es tal cual consta en el sumario del caso. Y ahora sí, vamos allá. El 26 de noviembre del año 1987, Antoni Morro, un hombre de toda la vida de Santa María de Alcamí, se dirige al cuartel de la Guardia Civil del pueblo para poner una denuncia por la desaparición de su hijo, Miquel Morro. Según sus declaraciones, hace casi un mes, concretamente desde el 28 de octubre, que su mujer y él no logran localizar a su hijo. Cuando la policía le preguntó por qué habían tardado tanto en denunciar su desaparición, ya que no era normal esperar casi un mes, Antoni explicó que su hijo solía irse de casa algunas veces y luego al poco tiempo siempre volvía. Vamos, que era el típico chaval un poco desbaratado, que se iba de casa vete tú a saber dónde, pero luego a la semana regresaba, así que los padres no le habían dado mucha importancia porque cuando se marchó el 28 de octubre pensaron que iba a hacer lo mismo. Pero no. Justo esta ocasión fue diferente, y después de casi un mes sin noticias de su hijo, su padre empezó a pensar que realmente podía haberle pasado algo y decidió denunciar. Así que, interpuesta la denuncia, la Guardia Civil se pone manos a la obra para averiguar dónde puede estar Miquel.
Como se trataba de una desaparición, lo primero que le interesaba a la policía era saber si ésta había sido voluntaria o no, y para cualquier tipo de investigación, ya lo sabéis, se comienza interrogando al entorno más cercano de la persona, familiares, amigos, vecinos. En este caso, para saber si alguien sabía algo de a dónde fue Miquel, si tenía intenciones de fugarse, etc. No obstante, Santa María del Camí era y es un pueblo relativamente pequeño. Pensad que en 2024 tenía 7.623 habitantes, según los datos del INE, pero en 1987 esta cifra se reduce a 3.998. Esto hacía que todo el mundo se conociera, así que la noticia de la desaparición de Miquel corrió como la pólvora por toda la localidad, y los vecinos empezaron a mostrarse muy preocupados por lo que le hubiera sucedido al chico. Y los agentes empezaron su ronda de interrogatorios por el círculo íntimo del desaparecido, pero lamentablemente no pudieron averiguar ninguna información relevante que les ayudara a resolver el caso. Miquel Morro Cañellas, de 22 años, originario de Santa María del Camí, era hijo de Antoni Morro y María Cañellas, y el segundo de 4 hermanos. Era una persona querida por su entorno, sencilla, simpática, alegre. El típico chico que siempre estaba dispuesto a echar una mano a los vecinos y que además formaba parte de una familia bastante conocida y respetada en el pueblo. Descubrieron también que hacía 3 meses que tenía alquilada una casa en Sacabaneta, una localidad a unos 6 kilómetros de Santa María del Camí, y combinaba sus estancias entre su nuevo domicilio y la casa de sus padres. Supongo que por ello los padres tampoco se alertaban mucho cuando se marchaba, teniendo en cuenta que ya tenía casa propia, pero claro, en el domicilio de Sacabaneta tampoco había rastro de él. La Guardia Civil incluso analizó los registros de salida de la isla sin éxito. Nada dejaba entrever que Miquel hubiera abandonado Mallorca, y empezaban a sospechar que su desaparición no había sido voluntaria. Por lo tanto, la investigación ahora debía tomar otro rumbo y centrarse en los posibles enemigos del desaparecido. ¿Quién podía estar interesado en hacer desaparecer a Miquel? ¿Quién querría hacerle daño? Los interrogatorios a los vecinos del pueblo continuaron, pero esta vez ampliando el rango más allá del entorno íntimo de Miquel, y la visión sobre él que tenían otras personas que no eran cercanas empezó a cambiar mucho. El perfil de persona tranquila y amable empezaba a parecer una fachada. Muchos vecinos lo describían como alguien agresivo, que le gustaba buscar pelea, muy conflictivo e impulsivo, el típico que a la mínima que le contrariaban saltaba. Estas personas le describían como una persona con 2 caras, una la simpática y la otra la conflictiva, la que no paraba de meterse en peleas en los bares del pueblo. Aparte de esto, la policía también pudo averiguar qué hizo Miquel antes de desaparecer. Varios testigos le situaban el 28 de octubre por la noche en el bar Can Calet, tomando varias cervezas, y hacia las 10:30 de la noche se marchó y ya nadie más volvió a saber de él. Desapareció del mapa por completo. Con esta nueva información, la Guardia Civil veía un hilo por el que tirar. La vida nocturna del pueblo, bares, conflictos y peleas, la clave de la desaparición de Miquel parecía estar ahí. El problema es que a raíz de esto, entonces empezó a correr el rumor por todo el pueblo de que Miquel podía haber sido asesinado, y el temor de que el responsable pudiera estar entre los habitantes del pueblo encendió la alarma. La investigación continuaba, pero se hacía complicada porque la gente, asustada y con temor a un posible asesino rondando, se volvió muy hermética y nadie se atrevía a señalar a otros como los posibles enemigos de Miquel. Recordemos que era una localidad donde todo el mundo se conocía, las noticias volaban y la intimidad, por así decirlo, era casi nula, así que nadie se quería comprometer a perjudicar a otras familias, que les señalaran como chivatos o mucho peor, que el asesino les pudiera hacer algo. Pasaron así meses de una intensa búsqueda que no parecía llevar a ningún sitio y la Guardia Civil empezaba a desesperarse. Pero a veces las cosas llegan como un rayo de luz cuando menos las esperamos y de repente un día los agentes recibieron una información fundamental. 2 testimonios relataron 2 incidentes en los que Miquel había estado involucrado. Al parecer, el desaparecido solía frecuentar un bar del centro del pueblo llamado Sabenc, un punto de encuentro bastante frecuentado por jóvenes.
En varias ocasiones, Miquel se había peleado con otros clientes del bar y el dueño, Jaume Ripoll, un hombre de 32 años que era bastante conocido en el ambiente nocturno de Santa María del Camí, estaba bastante cabreado por estos altercados ya que le espantaba la clientela, y en este primer incidente que narraban los testimonios, Jaume ya le había cantado las 40 a Miquel. Pero parece que este no había hecho ni caso, porque el segundo incidente consistía en que otro día Miquel había tirado un gato muerto dentro del bar. Paralelo a esto, la policía también descubrió que Miquel había tenido problemas con otro vecino del pueblo, Josep Antoni Sabater, más conocido por todos como Rambo. Este hombre, de 33 años, casado y con hijos, que vivía en el pueblo y trabajaba en un taller mecánico, era definido por la gente como una persona conflictiva, violenta, irascible, que daba miedo y que era propensa a meterse en problemas. Al parecer, era con él con quien meses atrás Miguel había tenido una pelea en el Barça Bank. Rambo se había peleado primero con un amigo de Miquel y estando Rambo tirado en el suelo sin poder defenderse, Miquel continuó propinándole patadas. Esta pelea y los malos rollos entre ellos empeoraron en posteriores encuentros nocturnos en los bares del pueblo, y ninguno de los dos escondía sus diferencias y el odio hacia el otro. A la mínima que se cruzaban, ambos saltaban. Por ello, con el objetivo de determinar si había alguna relación entre la desaparición de Miquel y estos dos conflictos con Josep Antoni Sabater, Rambo, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia alrededor de este y del dueño del Barça Bank, Jaume Ripoll. Pero pasaron de nuevo semanas y no habían obtenido nada de este seguimiento. Era imposible establecer relación alguna entre los conflictos y la desaparición, y el caso volvía a estar encallado. Además, poco a poco los vecinos empezaban a olvidarlo y todo volvía de nuevo a la normalidad. Pero nuevamente, el 7 de febrero de 1988, la policía recibió una nueva información. Un agente de la propia Guardia Civil reportó haber escuchado mientras tomaba algo en un bar una conversación entre dos individuos en la que se hacía referencia a la desaparición de Miquel. Uno de ellos era el propio Josep Antoni Sabater y el otro había sido identificado como Martí Sastre, de 31 años, vecino de Palma y compañero de trabajo de Rambo en el taller. Según la gente que le conocía, era una persona tranquila, afable y bastante influenciable. Por ello, el 8 de febrero la policía decidió empezar por él y tomaron declaración a Martí como posible implicado en la desaparición de Miquel. Para sorpresa de los investigadores, nada más iniciar el interrogatorio, el sospechoso se hundió y comenzó a relatar todo lo que había pasado la noche del 28 de octubre de 1987. Martí señaló a Jaume Ripoll, el dueño del Barça Bank, a Josep Antoni Sabater y a él mismo como los responsables ya no de la desaparición, sino de la muerte de Miquel Morro. Explicó que lo mataron y que su cadáver estaba tirado dentro de un pozo abandonado. Después, confesó que, una vez cometido el crimen, volvió a su casa y le explicó todo lo que había pasado a su mujer. Esta, muy angustiada, le había pedido que se entregara a la Guardia Civil, pero Martí no lo hizo por miedo a las represalias que podía tomar Rambo. Sin embargo, desde entonces había pasado unos meses muy complicados porque los remordimientos no le dejaban dormir. Desde aquella noche no he podido dormir tranquilo, y ahora me siento muerto, dijo. Así que, tras esta declaración, la policía se desplazó hasta el pozo abandonado donde Martí Sastre les había indicado que estaba el cadáver de Miquel. A primera vista, al asomarse, pudieron intuir que algo había en el fondo, pero todo estaba muy oscuro y no podían verlo bien, así que tuvieron que sacar primero una fotografía con flash para comprobarlo y cuando estuvieron seguros, realizaron el descenso y rescataron el cuerpo. Enseguida se comprobó, como ya esperaban después de tantos meses, que el cadáver estaba en un estado avanzado de descomposición, pero se podía intuir en él una muerte violenta. Fue trasladado de inmediato para que se le realizara la autopsia, donde se concluyó que efectivamente el cuerpo era de Miquel Morro. Además, el forense determinó que el cadáver tenía una herida mortal. Se había destruido por completo todo el macizo facial y todo el macizo craneal, con una única lesión que debía de haberse producido con un elemento enorme, de mucho peso. Pero para entonces la policía ya tenía respuesta a esto. Durante la inspección ocular de la escena, encontraron junto al pozo una roca de más de 60 kilos de peso que, aun transcurrido tanto tiempo, todavía contenía restos de sangre de la víctima, así que no cabía duda de que era el arma homicida.
La policía, pues, arrestó también a Josep Antoni Sabater y Jaume Ripoll y ambos fueron conducidos a dependencias policiales, donde confirmaron la versión que les había relatado Martí. 2 días después, el 10 de febrero de 1988, los 3 detenidos realizaron una reconstrucción de los hechos delante de los investigadores y del magistrado del juzgado número 3 de Palma, y en ella explicaron lo que ya sabéis. Martí y Rambo estaban tomando unas cervezas en el Savenc tras salir del trabajo. En el bar de enfrente, en Can Calet, vieron a Miquel que estaba tomándose unas cervezas también y hacia las 10:30 de la noche se marchó. Rambo, cansado de sus desavenencias con Miquel, le propuso a Martí que le siguieran con la intención de darle solo un pequeño susto, y así lo hicieron. No obstante, también os digo, no sé qué clase de pequeño susto quieres darle a una persona pegándole con un martillo. A mí me parece que vas más bien a matar, pero en fin. La cuestión es que le asaltan a un callejón y le pega con el martillo, y lógicamente le deja cao, así que entre ambos le meten en el maletero de Martí y se van a casa de Jaume Ripoll, que esa noche no está en su bar porque está celebrando un cumpleaños con su familia. Le explican a Jaume lo que ha pasado y este se ofrece inmediatamente a ayudarlos, se sube al coche con ellos y ponen rumbo a la finca de Santurrelleta. Una vez allí, entre Jaume y Rambo sacan el cuerpo. Martí decide quedarse dentro del coche porque está bastante asustado con todo lo que está pasando. Los otros 2 dejan el cuerpo apoyado en un muro y se dan cuenta de que aún respira, así que Rambo coge una roca y la deja caer sobre la cara de Miquel, destrozándole por completo la cabeza y, por supuesto, matándole. Después da una vuelta a la finca para ver dónde puede esconder el ya cadáver de Miquel y ve el pozo abandonado, así que arrastra el cuerpo hasta allí y lo tira. De esta forma, el cadáver de Miquel Morro queda allí, descomponiéndose lentamente sin que nadie sepa de su existencia, hasta que 3 meses después Martí Sastre decide confesar el crimen. El 18 de marzo de 1991, 3 años después de las detenciones, dio inicio en la Audiencia Provincial de Palma el juicio a los 3 acusados por el asesinato de Miquel Morro. Fue un crimen que impactó muchísimo dentro de un pueblo tan pequeño, así que prácticamente todos los habitantes de Santa María del Camí se congregaron aquel día en la audiencia para poder seguir el proceso. Imaginaos si había gente que tuvieron que cambiar la sala inicial a una más grande para poder dar cabida a todos, y aún así en las imágenes del juicio se ve a un montón de gente de pie, abarrotando la sala y muchas señoras con abanicos del calor que debía hacer allí dentro aun siendo marzo. La Fiscalía inició su demanda pidiendo 30 años de cárcel para cada acusado por asesinato con alevosía, mientras que la acusación particular pedía 42 años. Los 3 acusados, sentados en el banquillo, mostraban actitudes algo diferentes. Martí parecía más arrepentido y triste, Josep Antoni Sabater se mostraba muy frío y Jaume Ripoll tenía una actitud de indiferencia, como si la cosa no fuera con él. Uno por uno fueron relatando su versión de lo que había pasado la noche del 28 de octubre, empezando Josep Antoni, que desde un primer momento se confesó como autor material de los hechos. Relató que el día del asesinato había bebido más de la cuenta y que al ver a Miquel decidió que quería darle un susto. Según él, nunca tuvo la intención de matarlo, pero reconocía que se le escapó el control de la situación y por ello terminó asesinándolo. Además, también explicó que desde la primera pelea que habían tenido ambos meses atrás en el Savenc, Miquel no dejaba de acosarlo y le hacía la vida imposible. Me pegó una patada y me abrió aquí, declaró, señalando debajo de su ojo izquierdo. Ganas de pelearme con él no tenía, pero es que él no me dejaba en paz. Si no era un sábado, era un viernes, u otro sábado, pero siempre venía y cuando me encontraba en el bar se metía conmigo, y yo no quería pelear con él. A su declaración le siguió la de Martí, que explicó que no conocía a la víctima y que siempre actuó siguiendo las órdenes de Rambo. Dijo que se había mantenido al margen de la agresión de Josep Antoni a la víctima y admitió que le ayudó a cargar el cuerpo hasta el maletero de su coche para trasladarlo a la finca de Santurrelleta. Por último, Jaume Ripoll reconoció que había tenido problemas con Miquel, ya que éste generaba constantemente conflictos en su bar y le espantaba la clientela. La Fiscalía le acusaba de ser el cerebro del asesinato, pero Jaume negó cualquier planificación de la muerte y mantuvo en todo momento que desconocía que Miquel se encontraba en el maletero del coche cuando fueron a buscarle.
Aunque no se sentía autor material de los hechos, sí admitía su participación en la ocultación del cadáver. Una vez escuchadas las declaraciones de los acusados, lo primero que hizo el juzgado fue descartar un asesinato planificado, ya que para ellos quedaba claro que habían actuado movidos por el alcohol y que la intención en un primer momento solo había sido darle un susto, como una advertencia, pero que por diferentes circunstancias se les fue de las manos y terminaron matándolo. La Fiscalía, aún así, ratificó su petición de 30 años para cada uno por asesinato con alevosía y calificó el crimen de cobarde y cruel. Por otro lado, la defensa de Josep Antoni argumentó que no existía premeditación en la muerte y por ello pidió 6 años de prisión por homicidio. La de Martí pedía 6 años también por complicidad en el homicidio y la de Jaume pedía 4 años argumentando que su cliente no había tenido ninguna actuación relevante en los hechos. Finalmente, el 29 de marzo de 1991, el tribunal condenó a Josep Antoni Sabaté y a Jaume Ripoll a 27 años de prisión por el asesinato de Miquel Morro. La pena de Martí Sastre fue rebajada por el atenuante de confesión a 19 años por su participación en el crimen. Pues esta ha sido la resolución de la desaparición de Miquel Morro en 1987 en Santa María del Camí. Una historia que revela una trágica combinación de odio acumulado, impulsividad y una cadena de muy malas decisiones. Lo que comenzó aparentemente con la intención de dar un pequeño escarmiento, terminó siendo un brutal asesinato encubierto durante más de 3 meses por un pacto de silencio. Yo, personalmente, sí considero que Rambo quería matarlo. Quizá en un primer momento, cuando le vio desde el otro bar, no, pero conforme le seguían, creo que la idea fue tomando forma en su cabeza. Y lo creo porque para mí, dar un pequeño susto no es atacar a una persona con un martillo. Quizás sería acorralarle en el callejón y darle una paliza, pero cuando ya entran en juego objetos que puedan usarse como armas, siempre está la posibilidad de que todo acabe muy, muy mal, y todo el mundo, por muy borracho que esté, sabe que un simple martillazo en la cabeza puede matar a una persona, no hay medias tintas. Además, el hecho de que cuando Miquel aún respiraba fuera capaz de rematarle tirándole una roca en la cara, demuestra que esta persona tenía una capacidad real para la violencia extrema, que no era una simple pérdida del control de los acontecimientos. Y sí, puede que ya lo hiciera por miedo a que Miquel sobreviviera y contara algo, pero igualmente, el asesinato violento está ahí e indica mucho. Por otro lado, está claro que el dueño del bar, Jaume Ripoll, también le tenía ganas a Miquel por todos los problemas que le estaba ocasionando en el local, y seguro que con gusto le hubiera pegado una buena paliza, pero realmente no estuvo presente en el momento del asesinato, no lo planeó y se encontró todo después, así que no comprendo muy bien por qué se le condena con la misma pena que a Rambo cuando su implicación fue menor, más bien de complicidad y participación como Martí. Y por último, Martí. Está claro que era una persona completamente influenciable, y eso es un problema para muchas personas que lamentablemente sé que es difícil de afrontar, cambiar o tratar. No saber decir no a tiempo, tratar de seguir a otros en todo lo que hacen solo para agradar y tener ese sentimiento de pertenencia, ser el perrito faldero de otro como quien dice, nunca es bueno para nadie, y en este caso en concreto arruinó por completo la vida de esa persona. En resumen, este crimen nos deja una doble lección. Por un lado, sobre cómo el odio no resuelto puede degenerar en actos irreversibles, y por otro, sobre la importancia del valor de la verdad, incluso cuando llega tarde. Solo cuando alguien decidió hablar, la justicia pudo abrirse paso. Aunque ninguna sentencia podrá devolverle la vida a Miquel, su caso nos recuerda que el silencio nunca es la respuesta cuando se trata de la verdad. Para finalizar, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, tenéis los links en el perfil, donde subo contenido con datos curiosos sobre criminología y algunos casos cortos. Y ahora sí, aquí me despido y nos vemos en el próximo episodio con un caso actual. Muchas gracias por escucharme.